la oportunidad que Dios nos da de tener vida, hermanos, de tener salud y poder estar aquí en su casa para aprender su palabra. Le voy a invitar que abra su Biblia en el Salmo capítulo 25. Vamos a estar leyendo los versículos 4 y 5. Salmos capítulo 25, versículos 4 y 5. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a esta escuela dominical. Qué bueno que pueden estar aquí, hermanos, en esta mañana. Y de igual manera damos la bienvenida a las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Qué bueno que están con nosotros y podamos aprender juntos palabra del Señor. Amén. Salmo 25, 4, ¿lo tienen listo? Amén. Dice así la palabra del Señor: muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Hasta ahí, hermanos. Enséñame tu verdad, dice, muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Y en esta mañana estamos aquí precisamente porque Dios desea que aprendamos, hermanos, sus caminos, que aprendamos su verdad. Y qué mejor aprenderla en la escuela dominical, amén. En esta clase donde se nos imparte palabra de Dios, se nos enseña y el Espíritu Santo es el que se encarga de dar el crecimiento, amén. Vamos a dar gracias al Señor. Te damos gracias, mi Dios, en esta mañana una vez más por la bendición que nos das de estar en tu casa, Señor, y de poder estar aquí para aprender tu palabra. Pedimos bendiga, Señor, a cada uno en este lugar, mi Dios, los que están, Señor, ya aquí presentes, los que vengan en camino, los que están desde casa. Tú bendigas a cada uno, Señor, y que esta enseñanza venga a ser de edificación para cada uno de nosotros. Pedimos bendiga las clases, bendiga a los maestros, y que sea tu palabra, Señor, la que nos enseñe, nos guíe, nos dirija y cada día nos permita, Señor, crecer y ser mejores para tu gloria y tu honra. Te damos gracias en el nombre precioso de Jesús. Amén. Y vamos a cantar este canto y así después de ello pasamos a nuestras clases. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría y callará de amor. Se gozará sobre ti con cánticos. Jehová está en medio de ti, poderoso, poderoso, poderosísimo, clases. Pueden sentarse. ¿14, hijo? Gracias, hijo. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. ¿Cómo amanecieron este domingo, hermanos? ¿Bendecidos? No, pues qué bueno. Yo creo que
De repente cuando vemos los rostros, ¿verdad? Bendecidos así con fe, ¿verdad? Pero en realidad amanecimos dormidos, hermanos. Y luego ya de bendecidos. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana. Esta mañana vamos a continuar con nuestro tema que hemos estado desarrollando en relación. Y para ello pregunto, ¿cuál es el tema de nuestra escuela dominical, hermanos? A ver, ¿quién lo recuerda? Una vida conforme al corazón de Dios. Y lo estamos basando en la vida ¿de quién? La vida del rey David, un nombre tan conocido, yo creo que en la gran mayoría de las culturas y principalmente la hispana, que tiene mucha presencia por esas famosas mañanitas, ¿verdad? Que un día alguien por ahí se le ocurrió incluirlo en esa canción, pero que en realidad cuando lo vemos desde la perspectiva bíblica, nosotros sí encontramos que la vida de este hombre aprendió a tener una comunión con Dios correcta, una comunión con Dios no perfecta, porque en realidad la vida perfecta en Dios, la Biblia la define como una vida progresiva, una vida que va en aumento, pero sí una vida que conforme daba los pasos de su vida, ya sea en buenos momentos e inclusive en momentos sombríos, él sabía de qué manera podía mantener esa comunión con Dios. Y aun cuando las experiencias le enseñaron, porque así es, la experiencia es la que desafortunadamente a veces nos enseña lo bueno y lo malo, a pesar de que conocemos sus principios. Vamos a seguir viendo la vida de este personaje que la semana pasada precisamente veíamos esa primer parte de la vida del rey David, en donde hablábamos de ¿qué? ¿Quién lo recuerda? Hablábamos de cómo es que fue ungido, cómo es que este jovencito a una edad tan corta pareciera ser que sin importar la edad ante los ojos de Dios, en realidad cualquier creyente puede tener una relación con Dios. Y veíamos cómo había características en este joven que al momento de ungirlo, él asumió su responsabilidad acorde a su edad. Y de la misma manera veíamos esa parte devocional o manera de aplicación en nuestra vida como cristianos. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios unge la vida de sus hijos? Lógico y claramente está que Dios unge la vida de sus hijos, no al momento de nacer, no al momento de entender, no al momento de decir hay un Dios, sino al momento de que hay un encuentro, una vida sobrenatural, una vida nueva delante de Dios que se llama Jesucristo en el corazón. Esta semana, hermano, vamos a ver esta segunda parte que tiene que ver en el episodio cómo es que David llega a convertirse en el cantor del rey Saúl. Cómo es que este joven pareciera ser que la función o la habilidad que él tenía, no solo de ser un pastor de ovejas, sino como se le define más abajo, ahí en el capítulo 16, casi en la parte final, cuando lo mandan llamar, que empieza a ser atormentado la vida del rey Saúl. ¿Cómo es que este hombre, tanto como el rey Saúl, tanto como David a su corta edad, cómo es que ambos comprenden la importancia de la alabanza? Y vamos a hablar en este día precisamente tanto como la parte histórica, pero también la parte aplicativa. Cómo es que la alabanza, conforme un corazón al corazón de Dios, tiene mucho peso. Hoy en día vivimos una época en donde la gente utiliza mucho sus emociones para atraer o para expresar. Y no es malo, es parte de nuestro sentido para poder comunicarnos o para poder transmitir algo. Pero cuando lo asociamos a la vida espiritual, qué importante es que aunque tenemos emociones y aunque tenemos manera de comunicarnos, delante de Dios, Dios ve una parte, por así decirlo, trasera de la vida del hombre, una parte interna, y ese es el corazón. Así que vamos a dar inicio. Y dice de la siguiente manera: ¿cómo puede ser importante para la vida cristiana cantar, tocar, adorar, alabar? ¿Será importante esto, hermanos? Una respuesta tal vez de kinder en la fe, porque la gente sabe que cuando venimos a la iglesia, ¿qué es lo que hacemos en parte? Cantar. Nos ponen las letras o nos aprendemos las letras, por tanto escuchar la misma prosa, la misma frase, y comenzamos a cantar y decimos, ya me la aprendí, ¿verdad? Pero en realidad, ¿qué movimiento espiritual existe
cuando una persona comienza a cantar. Ahora, yo lo estoy llevando desde una perspectiva en la vida del rey David, desde una manera biográfica. No lo estoy hablando como un credo, como lo vimos tiempo atrás, de lo que representa nuestro credo, no, sino desde una perspectiva biográfica, la parte interna entre tú y Dios, en lo que Dios, cuando tú estás cantando, ya sea en la iglesia, ya sea en tu casa, ya sea en tu escuela, ya sea en tu trabajo, ¿qué es lo que en realidad ante los ojos de Dios sucede? Que nosotros podemos identificar que hay una gran diferencia entre simplemente cantar de manera rítmica, pero cantar realmente con el corazón. Dijo alguien ahí, cuando le metes corazón a las cosas, pues se siente. Pareciera ser que sí es cierto. La gente puede identificar cuando una persona está hablando o cantando con el corazón. Pero ahora lo llevamos a la perspectiva de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios reacciona cuando nosotros cantamos conforme a la voluntad de Él? Y dice aquí, siguiente pregunta, ¿qué valor tiene el hacerlo? Es importante que nosotros sepamos que sí hay una diferencia. ¿Cuál es su efecto? Lo que le llamamos la reacción, tanto como de Dios, tanto como nuestra. Cualquiera lo puede hacer, cualquiera le puede cantar a Dios, hermanos. La realidad es que sí, porque vivimos en una sociedad en donde el razonamiento nos dice que es una manera de comunicarse, pero espiritualmente hablando, no. Y esta es la parte que se tiene que corregir a veces entre cristianos, porque algo que a mí me sorprende mucho, hermanos, lo que se está viviendo en la actualidad. ¿Cuántos de ustedes han identificado ahí, los que les gusta leer las notas musicales o tienen las noticias de los ads, ya sea en Twitter, en las diferentes plataformas, han identificado que de repente artistas o cantantes del mundo secular, como así lo llamamos, de la farándula, de repente empiezan a componer canciones en donde aparece el nombre de Dios? ¿Sí sabían que eso es la moda ahorita, hermanos? Y les puedo dar nombres. Mire, antes, allá, en mis años, yo recuerdo cuando el grupo Bronco compuso la de, ¿cuál se acuerda, hermano Daniel? Tú has venido a la orilla, ¿verdad? La del pescador. Uy, cómo se hizo famosa esa canción. Y luego otros cantantes también comenzaron a incluir la palabra fe o la palabra gracias Dios. Los Tigres del Norte también. Y luego en la actualidad se escucha mucho de los populares de hoy en día, Justin Bieber, el morenito, ¿cómo se llama este? Sí, uno que no sonríe porque dice que se arruga. Que está casado o casada, no sé, con una mujer muy famosa también. No se recuerdan, hermanos. Yo soy el único mundano entonces, ¿verdad? Bien. A ver, Julián, sin vergüenza, sin temor al éxito. Gracias. Este joven, West o señor, está produciendo, y otros cantantes de la farándula también están produciendo música en donde se considera que expresan manera de agradecer a Dios, pero que en realidad desde la perspectiva farándula lo único que están haciendo es atraer otro tipo de público. ¿Para qué? Para crecer musicalmente, que todo se transforma ¿en qué? En dinero, la popularidad. Y yo he visto cómo muchos cristianos en conversaciones pareciera ser que se emocionan y dicen, wow, qué padre, como si lo único que estaban esperando es que esas personas se dedicaran a cantar música cristiana, porque ya la clasifican cristiana, para que ellos pudieran escuchar todas las melodías de ellos. Este es un peligro y un riesgo que los cristianos debemos de diferenciar, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que sucedió desde la perspectiva en la vida del rey David y en la vida de David, ahorita que lo estamos viendo desde la perspectiva biográfica, en cuestión de su época, de su momento, en realidad David cumplía con características que solo un hijo de Dios y una vida en comunión con Dios pueden producir cambios, ya sea físicos, emocionales o espirituales. Que nosotros cuando escuchemos ciertas canciones, nosotros nos hagamos receptibles, nosotros nos hagamos susceptibles, es un tema muy distinto. Pero espiritualmente hablando, solo lo espiritual se discierne por lo espiritual. Hermano Daniel. Sí.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. Desafortunadamente, su memoria que no es borrada viene a ser como un estímulo. Ahora, todo sucede porque a pesar de que la música es un género, independientemente que sea espiritual o no sea espiritual, no deja de ser un género. Lo que diferencia conforme a la palabra de Dios es que la verdadera música en realidad sí representa una esencia espiritual. Hoy en día la iglesia de la nueva generación, y lo titulo así, yo he visto que los jovencitos, principalmente con el buen deseo de querer tal vez producir algo trending o tal vez sacar algo innovador, yo he visto que utilizan ritmos de canciones pegajosas y luego ya nomás le ponen fe y gracia y adoración y gratitud, y al punto que hubo un lugar en donde ya se brincaron las trancas y a la canción mundialmente conocida de Despacito, de, de estos dos, la cristianizaron y creó un gran debate entre los cristianos. Y no es que seamos religiosos, es que nosotros como pastores y con personas que estudiamos la palabra de Dios, debemos de enseñar lo que verdaderamente está correcto delante de Dios. Que se parezca es diferente, pero de que no sea aceptable ante Dios, nuestro deber como iglesias es separarlo y hacerle ver a las personas, decirles, mira, hay cosas que porque tienen el nombre de Dios no necesariamente significa que Dios está involucrado. Y un ejemplo típico es cuando la gente asiste a los chamanes, a las brujas, a los hombres mujeres que se encargan de todo eso. ¿Qué dicen ellos? Todo esto lo hacemos en el nombre de ¿quién? En el nombre de Dios. Entonces, nosotros como iglesia debemos de tener esa precaución, hermano Carreto. Sí. Abrir géneros. Son las próximas generaciones. Ujú. Mire, sí. Bien. Bien. Que la sociedad utilice estrategias mundanas del mundo, de la sociedad, del razonamiento, para atraer a las personas a Dios,
Dios nos ha dado un entendimiento, pero si ese entendimiento está basado en nuestros principios bíblicos, es aceptable. El problema radica cuando hacemos a un lado los principios bíblicos y utilizamos únicamente lo que realmente le está funcionando a la sociedad. Por eso es que cuando a mí me preguntan, ¿tiene de malo esto? Yo le digo, no es lo que tú consideres que haya música certificada y no certificada, como alguien dijo, no. Es que cuando tú observas la vida detrás de esas personas que llevan una comunión con Dios, una persona que lleva una comunión con Dios no hace ciertas cosas. ¿Por qué? Porque sabe que tiene principios bíblicos. Una persona que ya no tiene comunión con Dios va a utilizar sus medios de lógica, de razonamiento, sus medios culturales. ¿Con qué finalidad? De aparentar que a través del nombre de Dios está haciendo una buena causa. Entonces, el punto aquí no es ni satanizar, ni mundanalizar, ni verlo desde la perspectiva extremista. El punto aquí es saber qué es lo que hizo la vida del rey David como un cantor que llegó a la vida del rey Saúl. Obviamente yo digo desde la perspectiva biográfica, era un jovencito David, que dice la escritura que tan simplemente por el hecho de este joven tocar el arpa traía un efecto que se ahuyentaba el espíritu que había sido enviado por Dios, que atormentaba la vida del rey Saúl. Ese principio es el que hay sobre la vida de David. No es que fuera David un profesional con el arpa, que no lo sé, hermanos, pero lo que sí puedo decir es que algo había en la vida de ese jovencito detrás o internamente para que tuviera el efecto que Dios lo respaldara. Cosa que debemos de tener cuidado, porque no todo lo que brilla es oro. No todo el que me dice Señor, Señor, que dijo Jesucristo, entrará en el reino de los cielos. Entonces, es una línea de mucho cuidado. Betty. Pero no era el problema ni las oraciones, ni la alabanza, sino la manera en que el corazón de ellos lo expresaba. Porque en realidad no habían compuesto nada nuevo, seguían cantando los salmos. Pero el problema radicaba es que sus vidas no reflejaban lo que verdaderamente Dios autorizaba. Hay una frase que se debe de cuidar mucho en el Evangelio, que es muy conocida en el mundo. El fin justifica los medios. En la comunión con Dios, el fin no justifica los medios. En el Evangelio. En el mundo sí se utiliza, pero ¿con qué finalidad se utiliza? ¿Con la finalidad de qué? De sacar provecho. Es como los que trabajan por ahí, ¿verdad? Bueno, pues no hay de este material, pero le vamos a meter esto, al cabo no se ve por encimita, porque está por abajo. ¿Qué dice la experiencia? Que viene, tal vez lo pisan mal, le pega el sol, viene el mal clima, ¿y qué sucede? Lo termina destruyendo, porque alguien dijo, es que el fin justifica los medios. Lo que importa es terminar. No importa cómo, pero terminar. Dirían los estudiantes, ¿verdad? No importa cómo pasemos la prueba, lo que importa es pasarla, no le hace que hayamos hackeado el examen. El fin justifica los medios. Yo me tengo que graduar y a cualquier costo me voy a graduar. Y luego yo recuerdo que en mis años a los chavos, a los profes les llevaban las botellas de Bacardí. La de San Peter. No importa, el caso es yo graduarme. Entonces, en la vida cristiana, esta frase es de mucho, uno la tiene que traer constantemente. ¿Para qué? Para no violar los principios de la palabra de Dios. Y luego dice aquí, ¿verdad? Son preguntas que aún siguen creando debate, como ya lo pudimos ver, y seguirán creando debate. Debido a que lo más lógico es pensar que cantar para Dios es una aceptación automática. No lo es. Cantar para Dios no es una aceptación automática. Cantar para Dios en realidad es porque va a venir un efecto sobre la vida de la persona, porque viene de parte de Dios para nosotros. Y lo dice en la parte final. Sin embargo, recordaremos que existen principios para hacerlo conforme a su corazón. Yo creo que aquí es la parte en donde nos detenemos, en el contexto de que decimos, ok, cualquiera puede cantar, cualquiera puede componer, cualquiera puede acercarse a Dios, sí, todos, hasta el diablo, hermanos. Es más, era el cantor número 1 del Señor, de acuerdo al libro de Ezequiel.
Sin embargo, pareciera ser que Dios le dice al hombre, pero hay principios que tú debes de seguir. Y esos principios los vamos a ver en la vida del rey David. Así que, en primer lugar, vamos a ver el marco histórico. ¿Cómo es que la vida de David cumple con esas características para convertirse, tener un corazón conforme al corazón de Dios desde la perspectiva alabanza? ¿Qué es lo que verdaderamente Dios ve en mí para que yo pueda ser aceptado en mi devoción delante de Dios? Y dice de la siguiente manera: un pueblo sin rey, un rey elegido por un pueblo. Esta es la parte histórica, así comienza todo. Una vez que mueren los jueces, que de hecho, Primera de Samuel, Jueces capítulo 8, recordemos que el pueblo de Dios de alguna manera cuando sale del desierto y muere Josué y las tierras se reparten, recordemos que esas tierras que se reparten se enfrentaron ante enemigos. Y esos enemigos, cuando sabían de la fama que había en Israel, en el pueblo hebreo, lo atacaban. ¿Con qué finalidad? Poseer sus tierras, pero también a la misma vez hacerlos sus esclavos. Así que por un cierto periodo, una vez que mueren los jueces de Israel, que no se opusieron, hermanos, porque dijéramos, eran las personas que en realidad Dios quería tener ahí, los jueces fueron una necesidad para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque el gobierno teocrático aún era aceptado por Dios y ellos simplemente eran pilares o eran direcciones para que el pueblo pudiera confrontar a sus enemigos. Dice: un gobierno formal. Los filisteos eran enemigos declarados de Israel y debido a la constante amenaza de guerra y el deseo de ser como las naciones vecinas, y nos referimos a Israel, dice la Biblia que le hacen una propuesta al sacerdote Samuel y le dicen: queremos que tú vayas a Dios y nombres a un rey para que gobierne sobre nosotros. Miren, hermanos, volvemos al punto histórico, ¿verdad?, de la semana pasada. En realidad el pueblo de Dios debía haber sido un pueblo dirigido única y exclusivamente por Dios a través de los sacerdotes. Ellos no lo quisieron, ya estaban delante de una sociedad en donde los reyes o las naciones alrededor tenían sus reyes, y ellos ¿qué dijeron? Nosotros también queremos. Yo creo que es una reacción muy natural. Si vemos que los demás tienen algo y se ve bien, obviamente nosotros también lo queremos. Pero desde la perspectiva del corazón de Dios, la Biblia nos enseña que no todo lo que tienen los demás es bueno. No todo. Ah, caray, ¿a poco no será bueno tener esto y esto? Desde la perspectiva de Dios hay cosas que no son buenas para nosotros. Es ahí en donde vamos a Dios y le decimos: a ver, Señor, o sea, hace que si alguien lo tiene, ¿le va a hacer mal? No, tal vez a ellos no, porque ellos no se rigen bajo una comunión con Dios. Pero a ti sí. Y pongo un ejemplo tal vez muy escandaloso, ¿verdad? Que usted vea que su vecino abre un antro y luego abre otro antro y luego abre otro antro y luego lo ve que crece económicamente y crece. Señor, yo también quiero un antro, ¿verdad? Pues para crecer. No. Él está creciendo por la vida. Pero Dios le dice al cristiano: hay cosas que no te son lícitas a ti. Es como el que roba, ¿verdad? Y no lo agarran. Yo quisiera también tener, no le hace que así sea. Y Dios le dice al creyente, ¿verdad? No, tú no. Pero no le pasa nada. Y la ley de la gravedad dice que si no le pasa nada es porque no sucedió nada. Y porque no hizo nada malo. Pero Dios le habla al creyente y le dice: ellos así viven, pero tú no. El pueblo de Israel era un rey que quería un rey, pero a la imagen de los demás. Ya no querían que Dios los gobernara a través de sacerdotes. Recordemos que pasó el sacerdote Elí y luego el sacerdote Samuel. Cuando el pueblo comenzó a detectar que el sacerdote Samuel ya estaba envejeciendo y que desafortunadamente sus hijos hacían lo malo ante los ojos de Dios, lo utilizaron en cierta manera como para decir: tú un día vas a morir, tus hijos hacen lo malo, lo mejor que puedes hacer por nosotros es pedir a Dios un rey. Ahora, aquí sucede algo interesante. ¿Por qué Dios les complació? Porque en realidad les complació un rey.
A ver, Hernán. Para comprobar que estaban mal. O sea, sí que en ocasiones Dios permite que pasen cosas para que entendamos, hermanos. Oiga, qué simple sería, ¿verdad? Señor, no hagas que yo peque. Y luego ya me imagino Dios mandando ángeles, no toques ahí. Tenemos un razonamiento, tenemos una conciencia, un sentido común. Aunque nosotros oremos a Dios de esa manera, lo que generalmente Dios hace, que la Biblia enseña, es que de tanto que insistimos en que decirle a Dios que nos ayude para dejar de hacer algo o para querer hacer algo, en la soberanía, la voluntad permisiva de Dios, Dios permite que pasen las cosas, no que las apruebe, las permite. Es como los hijos. No se acerque ahí porque se va a caer. Y ve que el hijo se acerca. No se acerque ahí porque se va a caer. Llega un punto en donde ¿qué hacemos los papás? Ni modo, mijo. Tiene que aprender a través de la experiencia. Y no es que querramos que te caigas, pero desafortunadamente ya no escuchas el consejo. Así que, pues ni modo, ¿verdad? Vaya y caiga. Si se cae el niño, ¿y qué aprende el niño? Ah, mi papá tenía razón. Eso mismo le sucedió al pueblo de Israel. Así es como es en realidad que llega el primer rey. Ahora dice, un rey conforme a la imagen de los demás reyes. Una vez que Saúl es presentado entre las tribus, porque fue el sacerdote Samuel, a Dios y le dijo a Dios, mira, este pueblo quiere un rey. Dios le dice a Samuel, les voy a dar un rey y a ti te voy a decir qué va a hacer ese rey. Y luego ahí en el capítulo 8 les hace una descripción de qué es lo que va a hacer ese rey. Ese rey va a tomar a tus mujeres hermosas, las va a perfumar, las va a poner a chambear, las va a hacer de su harem. Ese rey les va a pedir el diezmo, o sea, el tributo. Ese rey les va a tomar sus hombres jóvenes y se los va a enlistar a caballo para que vayan a la batalla. Ese rey va a vivir de una manera y les empieza a escribir todo lo que iba a hacer el rey. Y luego le dice al sacerdote Samuel, ve y díselos. Y luego va el sacerdote Samuel al pueblo, les repite las palabras de Dios y todavía aún así dijeron, queremos un rey. A lo que la Biblia dice que Dios trata con Samuel y le dice, mira, van a venir un jovencito con unos muchachos buscando unas asnas, tú lo vas a mandar llamar y lo vas a ungir y le vas a decir que a él Dios lo eligió. Pregunta, ¿por qué Dios eligió a Saúl? No con un propósito que dijéramos era el rey aprobado por Dios, porque no fue así, no fue aprobado desde la perspectiva que era el hombre que Dios decía, este es el que va a sacar al pueblo de Dios adelante y los va a llevar a la victoria en el contexto que es conforme al corazón de Dios. Pero ¿por qué Dios eligió a Saúl? Saúl tenía características y él precisamente dice que era de buen parecer y sobresalía en su altura con los demás. Por lo tanto, ante los ojos a la imagen de cualquier pueblo, tener un rey de buen parecer y tener un rey alto, que ambas características emocionalmente son claves para a veces tener una mejor relación. De hecho, se atraen más personas y psicológicamente hablando, tienen esa, vamos a llamarlo, esa ventaja. Dice la Biblia que es por eso que se eligió a Saúl, porque Saúl tenía esas cualidades, pero las cualidades de la imagen exterior, de lo que la gente quería ver. Y dice la Biblia, una vez que Saúl es presentado ante las tribus, dice que recibió presentes como nuevo rey. Cuando se es presentado por el sacerdote Samuel, y dice el sacerdote Samuel, este es el rey que Dios tiene para ustedes. De hecho, el príncipe usa la palabra, este es el príncipe que Dios tiene para ustedes. Dice la Biblia que empezó la gente a gritar, ¿verdad? ¡Que viva, que viva! Se emocionó el pueblo, a pesar de que minutos antes se les había dicho todo lo que les iba a hacer. Y aún así, el pueblo no quiso. Qué manera de pensar, ¿verdad, hermanos? Cuidado cuando Dios nos habla. Y Dios dice, no hagas eso. Y luego nos lleva a su palabra, ¿verdad? Porque te puede pasar esto. Y lo que hacemos nosotros, ¡que viva! ¡Qué bueno que sí se pudo!, ¿verdad? Cuidado, hermanos. Y lo dice aquí. Comienzan sus primeras batallas. Como nuevo rey recibe presentes. Dice la Biblia que unos le llevaron presentes, otros no. Él no lo tomó en cuenta. Y dice que debido al ambiente político, pero a la misma vez al ambiente
a la psicosis que había con los filisteos, porque los filisteos siempre fueron enemigos acérrimos del pueblo de Dios. Dice que comienzan sus primeras batallas. Una vez que comienzan sus primeras batallas, aquí es donde viene una parte bien interesante, hermano. Dice, al cabo de 2 años sale a combate, porque ya llevaba varias peleas contra los filisteos, pero su desobediencia lo llevó a recibir las palabras que su reino no será duradero. ¿Qué fue lo que hizo Saúl para que ante los ojos de Dios su reino no durara? Es la historia en donde nosotros leemos que el protocolo, la orden, el principio de Dios era que cuando iban a salir a la batalla, ¿quién tenía que llegar previo? El sacerdote. ¿Y qué hacía el sacerdote? Oficiaba un sacrificio. Y en ese sacrificio delante de Dios era una manera de comunicarse con Dios y encontrar la aprobación de Dios. El problema aquí no fue que si se hizo o no se hizo un sacrificio. Ese se tenía que hacer. El problema era quién lo debía de hacer. Y Dios había establecido que solo los sacerdotes, aunque Saúl era un príncipe o era un rey, como se le define teológicamente, en realidad eso no le daba ninguna facultad para hacer a un lado la orden de Dios. Entonces vemos aquí que él, cuando observa que el pueblo comienza a declinar y siente que en cuestión de estrategia de milicia puede perder, se desespera y ¿qué va? Se lo ofrece a Jehová y luego dice la escritura que llega el sacerdote. ¿Qué has hecho? No es que el sacerdote tuviera el celo de decir nomás yo, no, es que el sacerdote era el único aprobado por Dios. Aquí hay un dato bien interesante en la vida de Saúl, hermanos. Que una persona sea un cristiano no significa que tenemos la facultad de hacer lo que nosotros queremos. Fíjese cómo el rey Saúl pensó que por el hecho de estar encima de toda una nación, creyó que inclusive podía estar encima inclusive la misma ley de Dios, oficiando ese sacrificio. Y dice la Biblia que Dios le habla a través del profeta Samuel y le dice, debido a que has hecho este acto, tu reino no será duradero. En otras palabras, ahí se iba a afirmar y debido a ello iba a comenzar a venir en declive. Y luego dice, una vez que pasa eso, viene otra batalla, porque hasta eso, hermanos, Dios los honra y Dios los ayuda. Pero viene otra batalla más adelante. Y dice la Biblia que Saúl volvió a cometer otro acto de desobediencia. Se le dio la instrucción de que en ese campo de batalla tenía que eliminar a todos, animales, casas, hombres y mujeres, a todos. Y ahí surge la pregunta de muchas personas, ¿por qué Dios autorizaba el genocidio, verdad? Muchas personas se preguntan, ¿dónde está Dios? ¿Qué no es el Dios amoroso? Lo que pasa es que históricamente hablando, ese pueblo que había peleado en contra del pueblo de Dios, ese pueblo ya tenía un historial. Y ese pueblo desde los tiempos del desierto, ese pueblo fue el que de una manera sádica y de una manera sin precedentes, hermanos, atacó al pueblo de Dios en su debilidad. Y Dios se airó, porque Dios si algo tiene es que es justo. En el contexto de que Él le dice al hombre, es cierto, si tú has cometido una falla, un pecado, te van a seguir las consecuencias y yo soy justo, te voy a ayudar, pero ahí van a estar las consecuencias. Pero en este episodio, el pueblo de Dios no había cometido ninguna falla todavía. Y de manera injusta este pueblo enemigo fue y los atacó. Y Dios les había dicho, ahora se tiene que cumplir justicia. Y este pueblo debía ser eliminado automáticamente. La Biblia enseña que el rey Saúl no lo hizo así. Dice que conservó lo mejor de este rey, conservó cierta ganancia en animales, especies, oro, y le perdonó la vida al rey también. ¿Qué sucede? Dice la Biblia. Llega el sacerdote Samuel, observa, y mucha gente se pregunta, ¿por qué el rey Saúl se quedó con esa ganancia cuando se le había dado la instrucción de eliminar todo? Dicen algunos teólogos que una de las razones por la que él perdonó la vida y se quedó con lo mejor era porque existía una ley en el campo de batalla.
Y era que cuando un ejército salía al campo de batalla, los soldados tenían el derecho de tomar para sí un botín, una parte del botín. Lo extraño de esta batalla es que no iba a haber botín. En otras palabras, iban a pelear de gratis. Y Saúl, nuevamente, pensando que era rey, podía decidir, inclusive por encima de Dios, favorecer a los suyos. Esta es una parte también interesante en la vida cristiana, hermanos. Hay ocasiones en donde somos enviados por Dios y no vamos a recibir ganancia aparentemente. Aparentemente, no vamos a recibir ganancia. Yo me pongo en el ejemplo de esas personas que Dios les habla y les dice, ve y haz el bien sobre aquella persona. Y luego se quedan pensando, ¿y quién me va a pagar? Y Dios te dice, da de gracia de lo que gracia has recibido. ¿Y quién me va a pagar? En realidad, hermanos, si el rey Saúl hubiera obedecido tal cual la orden de Dios de no haber traído botín, y el pueblo tal vez se iba a desanimar, se iba a molestar, pero el pueblo hubiera honrado la voz de Dios, Dios se hubiera encargado de bendecir a esos soldados que salieron a la batalla. Cuando a nosotros vienen esos pensamientos, ¿y quién me va a pagar? Hermanos, les digo una cosa, es de precaución, porque al final del día todo lo que tenemos, ¿a quién le pertenece? A Dios. Dijo alguien, técnicamente le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero es mío. Como dijo aquel, ¿verdad? Bueno, Señor, ya me convenciste, te voy a dar. Voy a aventar todo este dinero para arriba. Lo que agarres es tuyo y lo que caiga es mío. ¿Sí me entendieron el chiste, verdad? El pueblo no iba a recibir nada a cambio. Debido a ese acto, segundo acto de desobediencia, le costó su reinado, dice la Biblia, y nuevamente su desobediencia le llevó a ser ya no solamente a un reino duradero, sino ahora a ser desechado, lo que trajo consigo que un espíritu malo le atormentara. Cuando dice la Biblia que fue desechado, hermano, significa que ya Dios básicamente se había apartado de él. Aquí es la parte en donde en ocasiones en la vida cristiana muchas personas se preguntan, ¿Dios se apartará de mí? En realidad, el atributo de Dios como un ser omnipresente, que la Biblia lo define que está en todos lados, no, porque Él está en todos lados, la Biblia así lo define. De hecho, Él dice, este universo es el estrado de mis pies. Dice, este universo lo sostengo en la palma de mi mano. Pero hay otro atributo que la Biblia enseña, que es el atributo de la protección de Dios. Hermanos, ¿sabían ustedes que la vida de los hijos de Dios y no de los hijos de Dios también, ambas, espiritualmente hablando, la Biblia enseña que son constantemente atacadas en el mundo espiritual? Alguien dijo por ahí, el diablo solo se dedica a atacar a los cristianos. No, no es verdad. No es verdad. Jesús dijo que Satanás anda como ¿qué? Como león rugiente. Y buscando, en el sentido que en su carácter de un animal depredador, por así decirlo, para el entendimiento del hombre, el animal, su deseo y su intención es cazar, ese es su instinto. Y luego más adelante el apóstol Pedro también usó el mismo término. Dice que el diablo, que Satanás anda como león rugiente. Entonces, cuando la Biblia dice que el rey Saúl fue desechado por Dios, es porque en realidad a partir de ese momento la vida del rey Saúl había perdido la protección espiritualmente hablando de Dios. Mucha gente diría, ¿cómo? Bueno, recordemos que Dios le prometió protegerlo porque una vez que lo ungió, ¿qué fue lo que vino sobre de él? Dice la Escritura. Dice, y el Espíritu de Dios vino sobre de él y comenzó ¿a qué? A profetizar. ¿Y qué decían aquellos hombres? Decían, ¿qué acaso este no es hijo de Cis para que ande profetizando? Porque estaba en entendimiento que los únicos que podían profetizar eran los que tenían precisamente la cobertura de Dios. Muchos creyentes piensan que pecan y pecan y pecan y pecan y Dios los va a guardar. Corrijo, es un error. La Biblia sí enseña
que debido a la desobediencia, a la necedad de nuestra práctica de pecado, la Biblia enseña que espiritualmente hablando, Dios, como si así dijéramos, abre la puerta y Satanás se va con todo. Por eso es que hay creyentes, hijos de Dios, aparentemente entre comillas lo digo, que asisten a iglesias, están entre nosotros, pero empiezan a alejarse de Dios y luego dicen, es que no puedo dormir en la noche. ¿Sí los ha escuchado? Es que no puedo, siento ansiedad y le pido a Dios y siento ansiedad. Es que tu pecado hizo que el Espíritu Santo que mora dentro de la vida de un creyente se alejara. Y automáticamente tú eres una persona susceptible, eres una persona receptible. ¿Qué hizo el apóstol Pablo en una ocasión, hermano Daniel? De tanto que estaban hostigue y hostigue y hostigue y hostigue la vida de este hombre. ¿Qué dijo? ¿Se los he entregado qué? A Satanás, al diablo. ¿Por qué lo dijo así? Porque él tenía la facultad y el derecho. No era por esa razón. Daba a entender, he dejado de orar por ellos y he ido a Dios delante de él, y la necedad de ellos tiene una consecuencia. Por eso es que cuando los cristianos, vuelvo a repetir, caen en un pecado constante, lo único que se puede esperar es que usted comience a sentir los efectos y las consecuencias del pecado. Es como los cristianos que les gusta mucho mirar películas de terror, películas que en cierta manera pasa de ser terror de misterio a terror, y de terror a donde se ven conjuros satánicos, donde se ven momentos o episodios de brujería. Un día me preguntó un joven, ¿tiene algo de malo ver películas así? Le dije, a ver, yo te voy a contestar con otra pregunta. ¿Es lo mismo para ti estar en un lugar en donde se hacen conjuros, se agarra la gallina, se le corta la cabeza y luego se le empieza a aventar? ¿Es lo mismo para ti verlo en pantalla que verlo en persona? Y me dice, bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque yo diría que estar en persona es pues inclusive oler la sangre. Dice, y estar en una pantalla, dice, pues lo estás mirando. Y le dije, en términos de razonamiento, le dije, tienes razón. Pero ¿cuántas veces no se ha sabido que a través de lo que se ve en las emociones por medio de una pantalla, en realidad sí termina perjudicando? Como las famosas novelas, ¿verdad, hermanas? O sea, también hermanos avientan novelas, ¿verdad? Yo le digo a las personas, ¿usted por qué llora? Si detrás de ello hay una cámara ahí, luego un cuate con un micrófono cayéndose, y luego hay una persona con un aire haciéndole así para que se escuche un ruido, y luego hay un director sentado de pie cruzado, y luego se encuentra un montón de personas comiendo alrededor. ¿Por qué llora? Es una película. Es que las emociones, como personas almáticas que somos, también son afectadas. Cuando un creyente entiende que esas películas no le son de bien a su corazón, su comunión con Dios, y no lo entiende todavía, ¿sabe qué es lo que sucede? Por eso es que de repente muchos creyentes tienen miedo inclusive hasta dormir con la luz prendida, con la luz apagada. Si usted es una persona que dice, no, es que a mí me gusta dormir con la luz prendida por si se acerca a alguien, esa es una razón de las 5 que hay, ¿verdad? Es la realidad. Decía el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo soy Jehová me hace vivir confiado. Son personas que ya se sienten de alguna manera inseguras, que se sienten de alguna manera que no están protegidas. El rey Saúl ya había cansado, por así decirlo, el corazón de Dios, y el Espíritu de Jehová se aparta de él, automáticamente queda desprotegido y viene un espíritu. Y cuando algunas personas en ocasiones pudieran decir, ¿qué significa cuando la Biblia dice? Porque así lo dice la Biblia. A ver, hijo, ¿lo estás moviendo? Yo lo estoy moviendo. Ok. ¿Qué significa cuando la Biblia dice que un espíritu de Jehová, que vino un espíritu de parte de Jehová para atormentarlo? ¿Qué entendería usted con esa frase? En realidad, el castellano, que es el problema, el castellano nos deja a nosotros de una manera literal creer que Dios agarra un espíritu y se lo mete ahí en su palacio, en su
recámara real. No fue así. Lo que realmente trata de introducir o de traducir la versión hebrea es que en realidad lo único que hizo Dios es que al momento de quitar su protección de él, él permitió. ¿Por qué? Porque ya estaba este hombre en una desobediencia. Dios permite que me pasen cosas malas. De hecho, sí. Si usted anda haciendo cosas malas, ¿qué espera? Que sembremos cosas buenas. Sería ilógico. Si yo lo que puedo esperar de Dios es que vengan cosas malas. Y fíjese que, gracias hijo, y fíjese que aquí en este dos, sí. ¿Qué representa la brujería, decíamos por aquí? ¿La rebeldía? Así de simple. Lo que estaba haciendo el rey David, el rey Saúl, desafortunadamente, su obstinación, súbele un poquito, hijo, lo llevó a ello. Y luego dice aquí, un rey que termina pagando. Tu reino no será duradero. Y nuevamente su desobediencia lo llevó a ser desechado, lo que trajo consigo un espíritu malo que lo atormentó. Ahora, David, un instrumento de consuelo. ¿La vida del rey David se convirtió en un instrumento de consuelo? La respuesta es sí. Aquí es donde podemos comprender el efecto, el poder que tiene la alabanza en momentos, en tiempos, la importancia que tiene. Pero la alabanza genuina, hermanos, la alabanza con principios bíblicos, la alabanza que le agrada a Dios. No me refiero aquí el cantar coritos, como algunos lo interpretan, no. Yo estoy hablando lo que tienen tanto como el contenido de lo que hacemos para cantar, tanto como quien lo está cantando. ¿Quién ha contratado a alguien para hacer un trabajo, pero no sabe hacer ese trabajo? Hermano Carreto, ¿ha tenido esa experiencia? Oiga, muy desagradable, supongo, ¿verdad? A veces es por necesidad. ¿Qué sabes hacer? No, pues nada, jefe, pero traigo ánimos. Bueno, y luego lo ve y ve que sus ánimos nomás le duraron una hora, ¿verdad? O lo ve y lo ve que todo lo hace al revés probablemente. A veces así le sucede al cristianismo cuando hablamos de la alabanza. Aparentemente creemos que somos instrumentos de alabanza delante de Dios para un fin divino, pero en realidad no estamos haciendo los requisitos que Dios nos pide como tal. Así que dice aquí, una vez que viene al rey Saúl un espíritu que lo empieza a atormentar de parte de Dios, pierde la protección de Dios y desafortunadamente paga la consecuencia de su pecado. Dice, los criados de Saúl le recomiendan buscar a alguien que toque el arpa para que tenga alivio. A ver. Le recomiendan que alguien toque el arpa para que traiga alivio. Pues, ¿qué hace el arpa? ¿Tiene magia o qué? No. Cuando hace referencia al arpa es porque era uno de los instrumentos más comunes para adorar a Dios en aquellos tiempos. Así que dice lo siguiente, y debido a que este hombre era atormentado por un espíritu malo que venía de parte de Jehová, dice, a lo que un criado le dice que conoce a un joven con características propias, y entre ellas sabe tocar. Es llamado por el rey Saúl, y haya gracia ante él lo que Saúl pide a su padre Isaí, que le permita estar con él cada vez que él tocaba, el espíritu se apartaba. ¿Era el arpa lo que aleja a los espíritus, hermanos? Y aquí se corrige ese concepto, ¿verdad? Que en ocasiones le suceden a muchas personas, hermanos. Se sienten mal, se sienten en problemas, se sienten estresados, se sienten tristes. ¿Y qué hacen? O agarran una Biblia
o agarran un crucifijo y comienzan a decir, ayúdame, ayúdame, tráeme paz, tráeme paz. Como si esa especie de objeto, que en mi opinión, yo lo interpreto que lo convierten en un fetiche, les diera la habilidad para poder sentir paz. El arpa de David no era un fetiche, en realidad no era el instrumento, era quien lo tocaba. No tenía nada que ver con un instrumento con cuerdas finas y la habilidad de tocar. ¿Quién ha escuchado a tocar un arpa en vivo, hermanos? En vivo, ¿verdad? Es algo precioso, ¿verdad? Sí, es algo precioso, un instrumento tan grande o los pequeños, ¿verdad? Es algo lindo, fuera de los instrumentos o cotidianos. Y aquí surge la pregunta, entonces, si David se convierte en un instrumento de consuelo, porque así la Biblia lo define, cada vez que este joven tocaba, el rey Saúl podía dormir, podía descansar. Surge la pregunta, entonces, un instrumento con características aprobadas. ¿Cuáles son los instrumentos con características aprobadas que Dios dice? Cada vez que tú alabes, ya sea con tu voz, con tu habilidad de tocar un instrumento, con tu cántico, con elevar tu voz, cada vez que tú hagas eso, ¿qué es lo que Dios ve para que realmente venga la reacción de ese descanso? Y dice aquí, este es el resultado de una vida que tiene características aprobadas por Dios, todas sujetas a la obediencia. Y esto permite que sus instrumentos, ya sea su voz, en este caso David, su arpa e inclusive su presencia, sean respaldados por Dios. No toda la música cristiana que escuchamos, hermanos, aunque suene paradójico, no toda la música cristiana que escuchamos en realidad nos lleva a la presencia de Dios. Alguien dijo por ahí, bueno, es que depende cómo andes. Si tú andas de ánimos, sí. La realidad es que no, hermanos, es un conjunto. Es la vida de la persona que está cantando o inclusive la vida de la persona que la compone. Por eso es que por ahí alguien dijo que se le da más valor a los cantautores que a los intérpretes. ¿Sí sabe cuál es la diferencia, verdad? El cantautor es el que escribió la lírica y el intérprete es el que paga a personas que tienen la habilidad de escribir y lo único que ellos hacen que es la habilidad de cantar. Y alguien por ahí dijo que aquellos que tienen la habilidad de ser cantautores en realidad tienen mejor resultado. Y la historia musicalmente hablando, sí lo dice, hermanos. Yo creo que desde la perspectiva social podemos decir que México ha tenido cantautores que han sido reconocidos a nivel continental, que ya no están vivos, muchos de ellos, algunos han muerto. Pero en realidad sí, yo creo que uno de ellos es Armando Manzanero, ¿verdad? Lo veían tan chaparrito y morenito y creo que oaxaqueño o veracruzano, no recuerdo, pero cada vez que ese hombre cantaba, pues obviamente había una gran popularidad. El otro de ellos, pues por ahí alguien dijo, ¿verdad? Juan Gabriel, independientemente de todas las historias que hay detrás de estos dos personajes, en realidad ante los ojos o la delicia musical de algún grupo muy selecto, pero a la misma vez también muy general, son hombres que marcaron. La vida de David, no es que David dijera a alguien por ahí, ¿verdad? Tenía un vozarrón que parece ser que sí, porque hay ciertas características, pero no es la voz, no es la imagen, no es la habilidad, aun cuando las tres son buenas. Lo que verdaderamente había en el rey David, dice aquí, en este joven llamado David, en este momento dice, es que ¿cuáles características fueron mencionadas en David para ser llevado por el rey? Cuando fue llevado al rey Saúl. Este criado dijo que él era ¿qué? Valiente, vigoroso. Qué curioso, ¿verdad? De repente cuando proyectan al rey David un hombre flaquito, así flaquito, peleando con Goliat. ¿Sabe qué es lo que la palabra vigoroso significa? Fuerte. Esa es la definición de la palabra vigoroso, fuerte, fornido, por así decirlo. Dice, por eso cuando la Biblia dice que él le cuenta al rey que cuando una oveja era atacada por un oso,
y que él agarraba y con sus manos la despedazaba. Alguien por ahí dijo, no, es que estaba flaquito pero fuerte. No, es que era fuerte porque fue identificado como hombre vigoroso a través de este criado. Y luego también dice que era ¿qué? Hombre de guerra. David en realidad bajo este contexto no era un hombre de guerra, hermano, porque nunca había ido a la batalla. Era un niño apenas. Para poder ir a la batalla tenían que tener cierta característica, cierta altura, cierto peso y haber estado desde su niñez. A lo que hace referencia este hombre es que el rey David, o en este caso rey David, pero como niño David, es que en realidad él ya había contado historias que había defendido, a eso se refiere. Prudente en palabras. Yo creo que eso es algo muy cierto, ¿verdad, hermanos? Prudente en palabras. Una persona que es respaldada por Dios tiene esta característica. Hermoso, otra característica que se resalta. Y Jehová está con él. Y no era Luis Miguel, ¿verdad, Betty? Hermanos, la vida del rey David no era un chavo suertudo. Era un joven que tenía características que eran conforme al corazón de Dios. Ya la semana que entra vamos a ver esta parte, cómo es que cada vez que este jovencito cantaba o tocaba, había ese poder al momento de que él tocara, de tal manera que dice la Biblia que la alabanza ahuyenta la dolencia tanto como física como espiritual. Y esto es bíblico. ¿Qué le sucedía al rey Saúl cada vez que este hombre cantaba? Pero la verdadera alabanza, ¿verdad, hermanos? Trae descanso, trae paz. Ya terminé, hermanos. Esto lo vamos a ver la semana que entra. Betty. Sí. Sí. Lo que pasa es que la alabanza, la Biblia enseña que todo es elogio a Dios. Que una canción contenga el nombre de Dios no la hace alabanza, porque la alabanza es elogio a Dios. Y en el elogio está el agradecimiento, está el sacrificio, está la entrega, está el amor, el enamoramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que cuando la gente dice, es que ¿por qué los cristianos dicen música mundana? Nos referimos al contexto de lo que se escucha en nuestro entorno, no que la satanicemos. No es sataniza la música necesariamente, puede ser música con contenido dañino, aquellas que te invitan, ¿verdad?, a tomar, a volver atrás, etcétera, etcétera. Que no lo vamos a atender, pero sí voy a hacer un contraste. Vamos a ponernos de pie en esta mañana, hermanos, para orar y dar finalización a esta clase que tiene como propósito llevarnos a utilizar el poder de la alabanza, hermanos, desde la perspectiva bíblica, lo bien que hace alabar a Dios. No, pues muchos cristianos nomás alaban a Dios en la iglesia, ¿verdad? No, en realidad se debe de alabar a Dios como un estilo de vida, un diario vivir. No es que de repente nos pongamos espirituales y luego de repente se nos quite lo espiritual, ¿verdad? No, es que en todo momento el cristiano debe tener esa comunión con Dios que nos hace conforme al corazón de Dios a través de la alabanza. ¿Qué le parece si damos gracias en esta mañana? Hermano Daniel, despídanos en oración, por favor.